Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Sin duda alguna, Diego López es un claro candidato a ser el BMF futuro, o al menos retador de este cinturón simbólico icónico que aquí ya hemos explicado en este canal cómo funciona, pero el peleador que ostente ese cinturón debe cumplir unos patrones y algunos de ellos es que no le importe con quién, cuándo ni dónde. Y Diego López cumple todos esos requisitos para ser un auténtico BMF. Vaya victoria frente a Danige, que también aplauso generalizado para él. Con solo 3 horas de antelación aceptó el combate. Le estaban dando un masajito, estaba por allí, por Las Vegas, por la International Fight Week, y aunque sí, es verdad que tenía para más adelante una pelea programada, de repente le dicen Hunter Campbell y le dice Dana White: oye, amigo mío, ¿no querrás pelear en 3 horas? Subirte a la jaula. Y es como, ¿de verdad? Venga, vamos a hacerlo. Porque, y él lo ha explicado en la entrevista post-combate, realmente él pelea para poder contar historias a sus nietos, ¿no? Para poder decir, yo hice esto dentro de las MMA, dentro de la UFC. Una barbaridad de combate, la verdad, que nos dejaron en el co-main event, y una barbaridad lo que está haciendo Diego López, que se está ganando el aplauso y el favor de los mandamases de la UFC. Ya sabíamos que para Dana White, uno de sus peleadores favoritos en muy poquito tiempo, recordemos que ahora Diego López se posiciona con 4 victorias y una derrota, pero uno de sus peleadores favoritos ya era Diego López por su estilo de pelea, especialmente por lo demostrado en las 3 últimas victorias y por haber dicho muy corto aviso también contra Movsar Evloev, venga, te la salvo, y entró como reemplazo y gracias a eso entró en la UFC y le dio batalla. Recordemos que le dio batalla a Movsar Evloev, aunque cayó por decisión unánime, y luego ya ganó en esos 3 combates en el primer asalto contra Pat Sabatini, contra Sodiq Yusuff y contra Gavin Tucker. Una barbaridad lo que está haciendo, 3 primeros asaltos, y ahora llega contra Danige y vence por decisión unánime, pasando por encima en el combate. 2 grandes primeros asaltos, el primero y el segundo, caen del favor o de la esquina de Diego López clarísimamente. Además está cerca de finalizar a Dan Ige con ese dart choke que lo tenía bastante profundo, demostrando cómo fluye sobre el tapiz. El juego de Brazilian Jiu-Jitsu de Diego López es una auténtica barbaridad y lo va a ir demostrando, aunque de momento sus victorias están siendo, las 2 últimas habían sido por KO, knockout, ¿no? Y demostrando que tiene un nivel excelso de striking pulido en el Lobo Gym con los Grasso, pero sabemos que la base principal de Diego López es el Brazilian Jiu-Jitsu. De hecho, 12 de sus triunfos vienen por esta vía, aunque ojo, porque 10 triunfos ya vienen también por la vía del KO. Es un peleador súper completo, pero destaca sobre todo por el juego de suelo, y a Danige estuvo muy cerca de finalizarlo. Por supuesto, hay que darle todo el crédito, cómo aguantó, cómo resistió el hawaiano las embestidas de Diego López. Y ojo, porque en el tercer asalto Dan Ige conectó, y de qué manera. Tuvo golpes muy poderosos. Diego López lo pasó bastante mal y pudo también incluso llevarse el combate si hubiera conseguido conectar un pelín más duro, un pelín más efectivo, un pelín más pragmático Danige, pero tremendas manos. Y por cierto, también para los futuros rivales de Diego López hay que ver esas fisuras, y es que también se expone en algunos momentos y le pueden entrar golpes a Diego López, más allá de que es una barbaridad de peleador. Nos dejan una guerra, nos dejan una pedazo de victoria de Diego López contra Danige, que por supuesto, más allá de mirar los números en el posible ranking, esto, porque al final era un catch weight, que ahora comentaré, en 165 libras, esto lo que tiene es mucho valor para los matchmakers y para los directivos, para los que terminan casando los combates. Diego López ya es una figura. Diego López va a tener grandísimas oportunidades en el peso pluma, no me cabe duda. ¿Por qué? Porque ha cumplido esos requisitos del BMF, como decía, con quien sea, cuando sea, donde sea. Ya era un corto aviso, muy corto aviso, contra Brian Ortega, apenas 2-3 semanas por ese reemplazo, ya sabéis, añadido al UFC 303 International Fight Week por la caída de Conor McGregor por la rotura de un dedo meñique de su pie. Entran Giri y entran Alex como estelar, y entran como coestelar Diego López y Brian Ortega. Sí,
Ya había estado bastante gafada esta cartelera, donde ya sabéis que también tuvo que entrar Roman Dolidze, sustituyendo a Ulberg. En fin, se había caído Jamal Hill también de la cartelera. Si ya había sido una barbaridad lo que estaba ocurriendo, nos quedaba el paso final. Y es que primero, Diego López logra cortar hasta las 146,5 libras, es decir, esa media de noche se la iba a quitar, cuando se levantara iba a estar en 146 libras, que con esa libra permitida es la categoría del peso pluma. Pero es que de madrugada le despiertan y le dicen, oye, que Brian Ortega no va a llegar al peso, que está mal, no lo está cortando bien, vamos a hacer esta pelea, si quieres acabar compitiendo, tiene que ser en el peso ligero. Ojo, una división por encima. Y dice Diego López, está bien, me molesta porque voy a llegar jodido y voy a llegar con menos posibilidades en cuanto al peso y más desgastado que mi oponente, pero está bien, acepto. Acepta esta pelea, tienen incluso el careo, tienen la conferencia y apenas unas horas el motivo ha sido fiebres, altas fiebres, una mala hidratación o una mala recuperación. En cualquier caso, estaba indispuesto Brian Ortega y le dicen, se cae el combate. Y la UFC dice, no, otra vez, no, por favor, necesitamos que al menos Diego López, que está moviendo ya mucho en los fans, que la gente tiene muchas ganas de verle pelear, necesito que al menos Diego López tenga su pelea después de todo lo que le hemos estado mareando. Aunque sí, la pelea grande era Brian Ortega, Diego López, no era Diego López Danigue. Aunque se ha convertido en una pelea que ha merecido mucho la pena. La pelea grande para la UFC era Diego López contra Brian Ortega. Se cae Ortega por fiebres y en 3 horas dice Diego, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, llaman a Danigue, que estaba por allí, y Danigue da un paso al frente y se enfrenta a Diego López y se suben ambos a la jaula, 3 horas antes de que empezara el evento. Es una locura, es una barbaridad lo que ha pasado en este UFC 303 y lo que ha aceptado Diego López, porque, ojo, de pelear contra Brian Ortega, que directamente una gran victoria te posiciona como retador más que legítimo. Ojo, aunque tuvieras algunos por delante, ya sabemos cómo está la división de competida, teniendo a Holloway y de nuevo a Volkanovski en las conversaciones sin que ninguno de los dos fuera campeón, porque esa, si no, ya no tenía mucho sentido, habiendo ya tenido una trilogía en favor de Volkanovski. Como está la división, acepta contra Dan Ige. Era muy arriesgado. Hay que poner el contexto. Aunque a Diego López le quiera la compañía, si pierdes contra Dan Ige, retrocedes de una manera abismal. Y es muy difícil volver a vender a Diego López como contendiente. Le tienes que dar otra pelea, le tienes que volver a upar. Pero le vence Diego López, arriesga y gana. Y lo que ha ganado es, de verdad, el cariño, el favor, el respeto y, por supuesto, las buenas acciones que va a tener la UFC y los directivos, que son, como siempre decimos, Hunter, Dana, Son Shelby, Mick Maynard, bueno, los que mandan, ¿no? Ya saben que Diego López pueden contar con él para las cosas grandes. Una nueva pelea. Diego López, por supuesto, acepta porque al final ha renovado un contrato grandísimo. Lo contó aquí en exclusiva en Colmenero. Y es que cada pelea que ha tenido un contrato diferente y le han ido mejorando hasta que el último era una pedazo de cantidad. No nos la filtró, pero sí que sabemos que es una cantidad muy alta. En solo 4 combates. En el primero porque era un corto aviso y te pagan bien. Contra Pat Sabatini, otro. Contra Sodiq Yusuff, otro. Y contra Dan Ige ha estrenado otro pedazo de contrato. Entonces, hay que verlo un poco así. La gente dice, ¿y cómo ha arriesgado tanto? Lo primero porque no quieres tirar todo el trabajo a la basura y estabas listo para pelear. Y luego hay que pensar en los números. En la UFC hay que pensar en los números. Este era el estreno de un gran contrato. Ganar a Dan Ige, que realmente no estaba pensando en pelear, y que no es uno de los mega nombres, sí, te ha puesto un riesgo, pero te acaba de dar una cantidad altísima. ¿Y ahora qué va a apuntar? A que la siguiente pelea de este contrato renovado y que es tan suculento y jugoso vaya a ser ahora sí contra Brian Ortega, pero encima por una cantidad superior. Por lo tanto, es una jugada maestra la que ha hecho Diego López, aunque algunos lo vean arriesgado que hubiera aceptado pelear contra Dan Ige con apenas 3 horas. Es una barbaridad, pero ha cumplido los patrones del BMF. Creo, y ya lo habían trasladado, que la intención ahora de ambos va a ser, venga, esta pelea se tenía que dar, Diego López todavía tiene que ganar un nombre alto para ser un retador legítimo,
pues vámonos a la esfera. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo enfrentar a Brian Ortega y a Diego López en el UFC 306 el 14 de septiembre en la esfera. Es a lo que van a apuntar. Creo que la UFC se lo van a dar, porque también Diego López ahora, ya os digo, entra en una posición en la que le van a dar cosas grandes, aunque ya se las estaban dando. Recordemos, las últimas peleas habían sido en UFC 295 y en UFC 300. Ahora UFC 303, aceptando todo lo que te echan, convirtiéndote en un BMF sin cinturón, porque aceptas todo y porque eres ese perro de presa que te da igual contra quien sea, en el peso que sea y como sea, que vas a pelear y encima de manera exitosa. Este vídeo es básicamente para deciros que la UFC le va a tener muy en cuenta, que seguramente ahora su siguiente combate sea con Brian en la esfera y con encima un pago superior al que iba a tener enfrentándose a Brian Ortega en esta ocasión, que quieras que no es un rival muy peligroso y muy arriesgado también, aunque para él siempre es interesante escalar. Y también para que sepáis que tiene sentido, como os digo, aceptar esta pelea y que también se va a postular como un BMF porque cumple todos los requisitos. Estaremos muy atentos de los siguientes movimientos de la UFC, pero Diego López es una figura dentro de la compañía muy querida. Le falta el inglés, eso sí, sé que lo va a intentar pulir, pero ya además te habla portugués, te habla español, dos mercados muy interesantes y muy importantes, y ahora en cuanto empiece a aprender también inglés, que seguro que llegará, va a poder convertirse en una superestrella. Tipo carismático, tipo súper completo, finalizador, agresivo, el estilo que le gusta ver a todo el mundo, aficionado o nuevo aficionado a las artes marciales mixtas, así que estaremos muy pendientes de los siguientes pasos y además seguro que pronto pasará por el canal para contarnos sus sensaciones. Chicos, como siempre, dejadme en comentarios, me interesa mucho qué opináis de Diego López. Además, ayuda a posicionar este vídeo con el algoritmo, así que no lo dudéis. Dejadme un like, comentad, suscribiros a Colmenero, compartid con vuestros amigos y si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta la próxima. Walk up in this bitch life. Yeah, I'm really talking my shit like, bitch, I'm really him, hold up. Look, walking this bitch like, hey.